Buenas tardes, sean todas y todos esta sesión de resolución no presencial. Agradezco a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Saludo cordialmente a las magistradas y al magistrado integrantes del Pleno de este tribunal, así como al secretario general de acuerdos. A efecto de iniciar la sesión de resolución convocada para esta fecha, solicito al secretario general de acuerdos proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Buenas tardes, magistrada presidenta. Hago constar que además de usted se encuentran en esta sesión no presencial el magistrado José Inés Betancur Salgado, las magistradas Almadelia Eugenio Alcaraz e Hilda Rosa Delgado Brito, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, señor secretario. Un minuto. Tengo problemas con mi máquina. Su resolución. Magistrada presidenta, magistrado, magistradas, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a 3 proyectos de acuerdos plenarios y un proyecto de resolución incidental, los cuales a continuación preciso. El primer asunto, el promovente Sergio Montes Carrillo, la autoridad responsable de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. En el segundo asunto, el actor es Trinidad Almazán Ponte, la autoridad responsable de la 63ª legislatura del Congreso del Estado de Guerrero. El siguiente asunto, la parte actora es Janet Gutiérrez Izazaga, la autoridad responsable del Ayuntamiento de la Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero. Y el último asunto incidental, el magistrado que lo propone es el magistrado José Inés Betancur Salgado y la autoridad responsable es el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. Con la precisión de que el proyecto relativo al expediente TE, diagonal GEC, diagonal 38, diagonal 2022, ha sido retirado para su análisis y discusión en una sesión de resolución posterior. Son los asuntos a tratar, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Magistradas, magistrado, en la presente sesión de resolución no presencial, las cuentas y puntos de acuerdo y resolutivos de los proyectos que nos ocupan se realizarán con el apoyo del secretario general de acuerdos a efecto de agilizar los trabajos de la sesión. Los 2 primeros asuntos de acuerdos plenarios listados para analizar y resolver fueron turnados a las ponencias a cargo de la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz y la suscrita. Por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con las cuentas y los puntos de acuerdo de los mismos. Con su autorización, magistrada presidenta, en el proyecto de la cuenta es el relativo al acuerdo plenario de cumplimiento de la resolución del 20 de septiembre de 2022, emitida en el juicio electoral ciudadano promovido por el ciudadano Sergio Montes Carrillo en contra de la resolución intrapartidaria de fecha 5 de mayo de 2022, emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena en el expediente del procedimiento de sanción ordinario número CNHJ-GRO-2342, diagonal 2022. En la sentencia se ordenó a la autoridad responsable emitir una nueva resolución de manera exhaustiva y completa y considerando las circunstancias propias de la temporalidad del nombramiento controvertido, pronunciarse respecto de los cuestionamientos que se hicieran valer en la queja intrapartidaria, hecho lo cual debía informar a este tribunal electoral el cumplimiento dado a lo mandatado. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena, con fecha 26 de septiembre del presente año, en cumplimiento a lo mandatado, emitió resolución en el expediente intrapartidario número CNHJ-GRO-2342, diagonal 2021, declarando el sobreseimiento del procedimiento al determinar que en el caso se actualizó un cambio de situación jurídica al haberse llevado a cabo el tercer Congreso Nacional Ordinario de Morena, en cuya convocatoria se estableció el desarrollo de los congresos estatales y consejos estatales con el objeto de elegir a los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, por lo que con fecha 4 de septiembre de 2022 se desarrollaron el Congreso y el Consejo Estatal en Guerrero, de lo que resultó electo como nuevo presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Guerrero, el ciudadano Jacinto González Barona, así como los demás integrantes de dicho comité, procediendo a remitir a este Tribunal Electoral las constancias atinentes al cumplimiento con fecha 27 de septiembre de 2022, recibidas ante la oficialidad de partes el 28 del mes y año citado. En ese sentido, en términos del contenido de la resolución intrapartidaria del 26 de septiembre de 2022,
se considera que la sentencia de este Tribunal Electoral del 20 de septiembre de 2022 debe tenerse como cumplida sin que ello prejuzgue respecto a la legalidad o no de la misma. El proyecto de acuerdo plenario concluye con los siguientes puntos de acuerdo. Primero, se tiene por cumplida la resolución del fecha 20 de septiembre de 2022, emitida en el Juicio Electoral Ciudadano TE, diagonal GEC, diagonal 26, diagonal 2022. Segundo, archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. Seguidamente, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario recaído en el Juicio Electoral Ciudadano 41 del 2022, interpuesto por Janet Gutiérrez Izazaga, en calidad de regidora en funciones del Ayuntamiento de la Unión de Isidoro Montes de Oca, por el que se impugnó la omisión del pago de una compensación. El 27 de octubre de 2022, este tribunal ordenó a la autoridad responsable, a través de su presidente municipal, pagar a la actora la compensación demandada, vinculó al Instituto Electoral Local para que, en caso de considerarlo procedente, iniciara un procedimiento especial sancionador por violencia política de género en contra de los integrantes del referido ayuntamiento y, por otra parte, al órgano de control interno del ayuntamiento para que, en los términos constitucionales y legales, si lo considerara, iniciara un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los funcionarios municipales implicados. De las constancias que obran en autos, se advierte que el Instituto Electoral Local dio cumplimiento a la sentencia emitida en el presente juicio electoral, en el que dio inicio de un procedimiento especial sancionador por violencia política en razón de género ejercida en contra de la actora. Sin embargo, de la certificación de la ponencia instructora, el 14 de los corrientes, se advierte que el ayuntamiento responsable y el órgano de control interno vinculado no han dado cumplimiento con lo ordenado por este tribunal. Por lo tanto, con la finalidad de lograr el cumplimiento de la sentencia definitiva del juicio que nos ocupa y evitar la repetición de conductas que tiendan a obstaculizar la pronta administración de justicia en materia electoral, se estima necesario hacer efectivo el apercibimiento formulado en la sentencia de fecha 27 de octubre y, por lo tanto, imponer una amonestación pública al presidente municipal de la Unión, Isidoro Montes de Oca, en términos del artículo 37, fracción segunda de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado. Asimismo, en el proyecto se requiere de nueva cuenta al Ayuntamiento Municipal de la Unión de Isidoro Montes de Oca Guerrero, por conducto de su presidente, pagar a la actora el pago de la cantidad a que fue condenada, por lo cual se le otorga un plazo de 2 días hábiles posteriores a la notificación del presente acuerdo, debiendo informar a este tribunal dentro de las 24 horas siguientes sobre el cumplimiento del mismo. Por lo expuesto y fundado, el Pleno del Tribunal acuerda lo siguiente. Primero, se declara por una parte en vías de cumplimiento la sentencia del 27 de octubre del año en curso, dictada en el expediente TE, diagonal GEC, diagonal 41, diagonal 2022, por cuanto hace al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Segundo, se tiene por incumplida la sentencia respecto del Ayuntamiento de la Unión Isidoro Montes de Oca y al órgano de control interno del referido ayuntamiento por los razonamientos expuestos en el presente acuerdo. Tercero, se impone al presidente municipal, Crescencio Reyes Torres, la medida de apremio consistente en una amonestación pública. Cuarto, se ordena al Ayuntamiento de la Unión de Isidoro Montes de Oca cubrir al actor el pago de la cantidad a la que fue condenada y notificar el cumplimiento a este tribunal. Quinto, se ordena al órgano de control interno del Ayuntamiento de la Unión de Isidoro Montes de Oca Guerrero cumplir con lo mandatado en los términos de la sentencia referida. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración los proyectos de acuerdos plenarios de los que se ha dado cuenta. Consulto a ustedes si desean hacer uso de la voz. Al no haber intervenciones, señor secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancur Salgado. Con los proyectos de acuerdo y su contenido. Gracias, magistrado. Magistrada ponente, Armadillo Eugenio Alcaraz. Con los proyectos de la cuenta. Gracias, magistrada. Magistrada ponente, Hilda Rosa Delgado Brito. A favor de los proyectos de acuerdo. Gracias, magistrada. Magistrada ponente, Evelyn Rodríguez Chinol. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistrado, magistrada, los proyectos de acuerdos plenarios fueron aprobados por unanimidad de votos. Secretario General, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y, en consecuencia, notifíquese como en derecho corresponde. El último asunto listado para analizar a la ponencia. Por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y los puntos resolutivos del mismo.
Con su autorización, magistrada presidenta, solo comentar antes que el presente incidente fue promovido por el magistrado José Inés Betancur Salgado, por lo que es parte del presente expediente y no podrá formar parte de la discusión del mismo. Gracias. Una vez que se retire, procedo a dar la cuenta correspondiente, magistrado. Gracias, secretario. Con su autorización, magistrada presidenta, el proyecto de la cuenta es el relativo a la resolución incidental recaída a la solicitud de excusa presentada por el magistrado José Inés Betancur Salgado para continuar con la sustanciación y eventual resolución de las demandas que dieron origen a la integración del expediente número TE/GEL/1/2022. El magistrado sustenta su solicitud en los fundamentos y razonamientos hechos valer en su voto particular, en los que concluyó que el Tribunal Electoral es incompetente para conocer de las demandas promovidas ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, toda vez que las prestaciones que se reclaman son de naturaleza laboral y no electoral, con independencia de que la relación existente entre las partes sea de naturaleza electoral, criterio contrario a la decisión tomada por la mayoría de los integrantes del Pleno. Consecuentemente, en su consideración, no debe continuar con la sustanciación y eventual resolución de las demandas que dieron origen a la integración del expediente número TE/GEL/1/2022, porque podrían vulnerarse los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y legalidad, en caso de que acepte seguir interviniendo en el conocimiento y resolución del expediente, aunado a que debe ser congruente con las razones y fundamentos que sostuvo en su voto particular. En el proyecto se propone declarar fundada la excusa al configurarse el impedimento del magistrado José Inés Betancur Salgado para continuar con la sustanciación y eventual resolución del expediente del juicio electoral TE/GEL/1/2022. Ello, en virtud de que se configuran los supuestos que imponen a los juzgadores las obligaciones de abstenerse de conocer de aquellos asuntos en los que se afecte el principio de imparcialidad, para garantizar que las resoluciones obedezcan a criterios jurídicos y, en su caso, no a la inclinación subjetiva del juzgador que ponga en riesgo de pérdida de imparcialidad del funcionario judicial. En la propuesta, se propone estimar en principio que los argumentos vertidos por el magistrado en sí mismos no se configuran en alguna de las causales para la procedencia de la excusa, aunado a que el criterio que sustenta ha sido rebasado con la determinación del acuerdo plenario de fecha 25 de octubre de 2022, por el que se aprobó que este tribunal electoral es competente para conocer del asunto inicial. No obstante, la procedencia de la excusa se sustenta en que del análisis integral del escrito de solicitud y las documentales que acompañan la misma, se advierte que de manera expresa y espontánea, el promovente se ha pronunciado respecto de la determinación del fondo del asunto. En consecuencia, se actualiza el impedimento contemplado en el artículo 45, fracción 12 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. Por ello, se propone determinar procedente y fundada la excusa solicitada. Asimismo, se propone ordenar a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral para el efecto de que se retorne el expediente número TE/GEL/1/2022 a la ponencia que en turno corresponda para continuar con la sustanciación y resolución del mismo y someterlo al Pleno para su aprobación en su caso. El proyecto de resolución concluye con los siguientes puntos resolutivos. Primero, es fundada la causa de impedimento y por tanto procedente la excusa formulada por el magistrado José Inés Betancur Salgado para continuar con la sustanciación y eventual resolución del expediente número TE/GEL/1/2022. Segundo, se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral se retorne el expediente número TE/GEL/1/2022 a la ponencia que en turno corresponda para continuar con la sustanciación y resolución del mismo. Es la cuenta, magistrada presidenta. Magistradas. Gracias, señor secretario. Magistradas, está a nuestra consideración el proyecto de resolución incidental del que nos han dado cuenta. Si no hubiera intervenciones, señor secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada ponente Almadero Eugenio Alcaraz. Es mi propuesta. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, el proyecto de resolución incidental fue aprobado por unanimidad de votos.
Gracias, señor secretario. Sírvase, por favor, recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y, en consecuencia, notifíquese como en derecho corresponda. Al no haber más asuntos por tratar, siendo las 12:14, se declara concluida la presente sesión. Buenas tardes, magistrada, secretario.